Cuando vio a ese rubio, cuando vio que llegó con ese ramo de flores de rosas, ¿qué mujer no se derretiría? Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Este es el puente Bernatka en Cracovia, un lugar muy simbólico que podría llamarse el puente de los enamorados. Por eso hay pocos candados. Recientemente la Administración de Caminos de Cracovia retiró seguramente toneladas de varios tipos. Aparecen nuevos, pero como sabemos, un candado así es símbolo de un amor duradero, cerrado. La llave se tira al agua. Y como algunos de nuestros episodios hacen referencia a cosas importantes, diría yo, a días importantes en el calendario, pues pronto será 14 de febrero. Y como sabemos, el 14 de febrero es el Día de los Enamorados. El Día de San Valentín se celebra en Polonia desde hace muchos años y los enamorados en ese día se dan todo tipo de regalos y obsequios como muestra de su amor. Hoy justamente nos referimos a ese tipo de cosas, al Día de San Valentín, a las celebraciones de San Valentín y a todo lo que está relacionado con eso. Pero también es un episodio sobre cómo, cuando buscamos pareja, debemos elegir bien. Los invito a ver otro episodio de Napisi Witfurnia, PL. Mira episodios especiales y normales sin anuncios en Hiro Hiro, que Criminalni Patrol. Todo sucede en Tychy, una ciudad grande, como saben, de aproximadamente 125,000 habitantes en Silesia. Ahí vive Hanna, una chica que ante todo es una empresaria polaca, una chica hábil, que sabe hacer negocios y que va por la vida con ese tipo de pasión. Ella tiene un salón de belleza que prospera muy bien, es muy independiente, también vive en el piso de arriba de su propio salón de belleza en la calle Orzeszkowa, justamente en Tychy, y le va bien. Además, a ella le gustan mucho las turquesas, bueno, el color turquesa en general, eso también es de alguna manera una característica de su vida. Esto es importante porque esas turquesas también aparecen después en otro contexto, pero igualmente le gustan las turquesas. Cuando todavía no era Hanna, sino Hanna, una niña pequeña, participaba en varios concursos de arte, dibujaba, pintaba y básicamente todo era en esos tonos turquesa. Decía que eso normalmente le recordaba las vacaciones a la libertad. Le encantaba ese color. Incluso en el departamento, en su cuarto, todo era de ese color turquesa y esa era su pasión, los turquesas, la pintura, y su otra pasión era el deporte. De verdad era una chica sumamente atlética, también diría que era muy determinada en la vida, pero de una manera positiva. Le decía a su mamá, mami, lo lograremos cuando no podía hacer algo. No, Hanna era considerada en la sociedad como lo que llaman un buen partido, porque sí, era una chica hermosa, alta y esbelta. Como mencioné, practicaba deportes, tenía ojos marrones, cabello largo y era cosmetóloga con su propio salón. Siempre estaba perfectamente maquillada y se teñía el cabello de varios colores, a veces pelirroja o rubia. Y además ese salón de belleza realmente prosperaba, era un buen partido. Yo creo que muchos hombres simplemente sueñan con una mujer así. Pero ella, bueno, sabía perfectamente cuáles eran sus virtudes, sabía que le gustaba a los demás, pero hablaba de esta manera. Tengo 24 años, todo está por delante de mí, así que principalmente me dedico a ganar dinero, a los negocios, y eso es lo que más me interesa. Incluso hay una publicación, antes de Año Nuevo de 2012, ella hizo una lista como normalmente se hace para el año siguiente. Y en esa publicación en sus notas escribió algo más o menos así: que desarrollar la empresa, invertir en uno mismo, tener buenas relaciones con el sobrino y lo más importante, nada de hombres. Esa era su resolución para el próximo año 2013 fin.
con las resoluciones. Como suele pasar, todos lo sabemos muy bien. Sin embargo, Hannah entra al año nuevo, ese 2013, como dije, con esa resolución: nada de hombres. Es 11 de enero, ya han pasado 2 semanas. Su amiga le dice que podrían ir a algún lugar, sería una noche de chicas, se sentarían, tomarían algo, unos tragos, platicarían, chismearían. A Hannah no le gustó mucho la idea porque estaba muy cansada. Ya sabes, esa época de Año Nuevo, la temporada navideña, un montón de clientas. Ella estaba agotada, pero su amiga la convencía, bueno, por la paz, por la tranquilidad de la amiga, de la mejor amiga. Decidió que iría al local con sus amigas. No tenía muchas ganas de divertirse, y así fue. Dijo: está bien, voy, pero seré la conductora designada. Llevó su coche, pensó. Las amigas fueron al lugar, incluso les invitó una bebida. Mientras ellas bebían, ella fue a la barra, se sentó en la barra y miraba. Junto a ella se pararon 2 hombres. Uno era rubio, diría que de esos que seguro les gustan a las mujeres. Delgado, atlético, elegante, bien vestido, tenía 2 ventajas. Como decía Hannah, primero, se parecía mucho a su hermano, y a su hermano simplemente le caía bien. Y segundo, tenía corbata. Y la corbata era de un color turquesa, que, como recuerdan, era el color favorito de Hannah. Así que simplemente le llamó la atención ese rubio. Y seguramente por su cabeza pasó que, bueno, era un tipo atractivo, pero no hubo nada entre ellos, ni siquiera se hablaron, creo que ni siquiera se miraron. Ella se llevó a sus amigas, regresó a casa y no pasó nada durante 2 días. Pero el 13 de enero, o sea, 2 días después, vio que ese rubio entraba a su salón de belleza con una corbata turquesa, sí, una corbata, pero llevaba un hermoso ramo de flores rojas. Esas flores eran obviamente para ella, según decía, cuando vio a ese rubio, cuando vio que llegó con ese ramo de flores, de rosas. ¿Qué mujer no se derretiría simplemente palabra por palabra? Ella decidió que, a pesar de esas reservas, a pesar de esa especie de juramento de Año Nuevo, iba a decidirse a que fueran pareja. Ese rubio de corbata turquesa y Hannah se hicieron pareja. Bueno, y definitivamente desde otro punto de vista también Miguel, porque así se llamaba ese rubio de la corbata turquesa. Lo importante es que ese Miguel, según pensaba Hannah, se esforzó mucho para encontrarla. Bueno, según yo realmente no se esforzó tanto, porque Hannah fue a esa reunión, a esa noche de chicas, simplemente en su auto de la empresa. Y en ese auto de la empresa estaban la dirección de su salón de belleza y el número de teléfono, así que solo bastaba salir, esperar y ver a qué auto se subía Hannah. Y eso puede parecer poco probable, porque resultó que Michał simplemente vive en la misma calle, o sea, en la calle Orzeszkowa, y parecía que él simplemente ya la conocía de antes. Pero de todas formas, Hannah creyó que él podría ser el indicado. No, Michał ya en ese momento no era completamente sincero, porque ocultaba que todavía tenía una esposa y una hija. Yo diría que la felicidad duró medio año, 6 meses. Cenas juntos, salidas juntos, velas, mirarse a los ojos, viajes. Fue maravilloso, medio año fue maravilloso. Así que Hannah, después de medio año, dice: si todo es tan maravilloso, nada me impide mudarme a su departamento. Y así sucede, deja su departamento y se muda con Miguel.
También hay que decir que Miguel causaba impresión por otra razón. Joven, elegante y bien educado, eso ya lo sabíamos. Egresó del Instituto Politécnico de Silesia y era de Wasiska Gorne. Dicen que cuando escribió su tesis, esa tesis fue un ejemplo del nivel, de lo alto que era su nivel. Dicen que escribió su tesis. Esa tesis fue un ejemplo del nivel, de lo alto que era su nivel. Del dinero que se gana en las empresas estatales. Así que literalmente podía permitirse todo: ropa de marca, trajes, autos hermosos y caros. Él mismo rentaba un departamento de 2 niveles. Además de todo eso, invitaba a Hannah a restaurantes, pero no a cualquier restaurante, sino a los de más alto nivel. Pedía los platillos y bebidas más caros. Cada mujer sueña con un hombre así, por decirlo de alguna manera, porque la vida con un hombre así parece sacada de un cuento de hadas. Por supuesto, en algún momento, incluso antes de mudarse a su departamento, Hannah decidió que también era apropiado presentar a Michał a sus padres. Diría que especialmente Michał no impresionó a los padres de Hannah. Ellos tenían más experiencia en la vida, eran más realistas y vieron que Michał, en cierto modo, era un poco soñador, que se sentaba, miraba, se quedaba viendo fijamente, casi como dijo la mamá, se quedaba mirando a Hannah. Es difícil entablar algún contacto con él. Es como si estuviera un poco desconectado de la realidad, pero tal vez solo está mirando, observando, está enfocado en Hannah, porque es una etapa de enamoramiento y tal vez en eso no hay nada raro. Bueno, cuando ya vivían juntos, después de un tiempo resultó ser lo que Hannah al principio consideraba algo positivo, que Michał quería que ella pasara todo su tiempo libre con él, que siempre estuviera cerca de él, que se sentara, que hablara con él. No le permitía ni siquiera salir sola, ni ir con sus amigas, ni pasar tiempo en otro lugar, ni nada por el estilo. No había manera de que pudiera ir a una noche de chicas, como la vez que lo vio por primera vez, cuando caminaba con él por la calle y ella le dijo hola a un amigo. Él empezaba a ponerse nervioso, se enojaba porque ella le había dicho hola. Esa situación seguía acumulándose todo el tiempo. Había situaciones como bodas y otros tipos de fiestas familiares en las que ellos estaban. Él tampoco lo permitía porque estaba celoso de que Hannah, por ejemplo, quisiera bailar con su hermano o con su tío. Se notaba que él la rodeaba todo el tiempo con una especie de red extraña, que ella se volvía como una prisionera, que no podía hacer ningún movimiento. Además, todo el tiempo le decía que él ganaba un montón de dinero, que ese dinero sería suficiente para los dos, que simplemente dejara su trabajo, que renunciara a ese salón de belleza y que vivieran juntos con su dinero. Pero ya saben, Hannah era una chica sumamente ambiciosa, quería desarrollarse, quería hacer crecer el salón. Para ella ese salón también era una parte importante de su vida. Así que no quería aceptar eso en absoluto. Y por eso también empezaron a surgir peleas. No, Hannah sentía que todo iba cada vez peor, pero ¿cómo? Una mujer enamorada por ahora no hacía nada. Pensaba que tal vez eso se resolvería, que era una situación temporal, que cuando él sintiera que ella le era fiel, que estaban juntos, entonces él cambiaría su comportamiento.
No decía nada, sufría en silencio y no quería preocupar a sus padres, pues para ella era un fracaso. Pero sus padres se dieron cuenta de que ella andaba, que estaba rara, que se veía mal. Tiene ojeras, pero resultó que no solo eran ojeras por no dormir, que eran moretones. Probablemente también porque la golpearon, entonces empezaron a hablar con ella. Ella, después de un tiempo, admitió que en realidad pues no está bien, que ese amado Michał, ese chico elegante y rico, era el cumplimiento de sus sueños. Que cuando llega a casa simplemente toma una botella de vodka, se sienta y bebe, que simplemente es un alcohólico empedernido, que lo hace todos los días y mientras más bebe, más agresivo se vuelve. Y cuando ya se pone agresivo, pues empieza a golpear. Y entonces hay peleas, gritos, y en ese momento los vecinos llaman a la policía, así que se podía ver que la situación realmente era tensa. Ese es un momento, un dilema, creo que para muchas mujeres, sobre qué hacer, si quedarse, seguir luchando por ese amor o tal vez irse. Hannah, como la mayoría, al principio seguía luchando, pensaba que tal vez la situación simplemente cambiaría. A pesar de que esas peleas eran cada vez más frecuentes, aumentaban y se volvían cada vez más agresivas. También, de alguna manera, ambas familias empezaron a involucrarse, la familia de Hannah y la familia de Michał, porque ellos también sabían de esa relación. Los padres de Michał justificaban de alguna forma su comportamiento. Más bien iban en la dirección de que ella aguantara, que tuviera paciencia, que cuando él estuviera seguro de su amor, seguramente cambiaría, que en realidad era un buen muchacho. No, Hannah luchaba, hacía lo que podía. Pero en algún momento decidió que no había oportunidad, que esa relación tenía que terminarse. Y en diciembre de 2014, ¿o cómo lo ven ustedes? Sin embargo, aguantó bastante, empacó sus maletas y regresó a su departamento. Michał, por supuesto, no se rindió. Cuando Hannah volvió a su departamento, a su espacio, ya no tenía un contacto tan directo con ella, pero enviaba mensajes de texto, decenas de mensajes, cada pocos minutos le mandaba algún mensaje. Eran extremos, a veces la amenazaba, la insultaba y otras veces le decía que la amaba, le aseguraba su amor. Eran mensajes de todo tipo. También solía ir seguido a su casa, al salón de belleza, se asomaba y cuando veía que ya no estaba en el salón de belleza, entonces iba a la casa de sus padres, pensaba que ella estaba ahí y de hecho ella sí estaba ahí y todo el tiempo era o amenazas o promesas de amor. Volvió a la casa de Hannah sin saber o sentir que ella estaba ahí la víspera de Navidad, el 24 de diciembre. Ahora cambió de táctica. Por la puerta dijo, pidió que lo dejaran entrar, que él entendía que era Nochebuena y en Nochebuena pues se habla, se perdona y él quería que lo perdonaran. Y de hecho, aquí la familia lo dejó entrar, todos estaban, incluso el señor Jan, es decir, el padre de Hannah, lo llevó a una charla, a una conversación. Michał le dijo que entendía su error, que comprendía todo eso, que quería cambiar, que iría a lo que propuso el padre de Hannah, que simplemente fuera a terapia o rehabilitación para hacerse cargo de sí mismo. Michał dijo que así sería, que lo haría, que se iba a tratar, que amaba a Hannah y que le gustaría que todo volviera a ser como antes, que Hannah simplemente regresara con él. Incluso cenaron juntos en Nochebuena, sentados a la mesa. Parecía que tal vez todo estaría bien, pero no fue así,
porque al día siguiente Mijao hacía exactamente lo mismo, o sea, era agresivo, venía, asustaba a los clientes también. Él tenía muchísima información sobre lo que hacía Hannah. No se descarta que de alguna manera él le haya instalado un dispositivo de rastreo, tal vez ese dispositivo estaba en el coche, tal vez estaba en el salón de belleza. Ella misma decía que se sentía extrañamente acosada, que a donde fuera o a donde fuera, ese Mijao aparecía ahí, como si supiera que ella simplemente iba a estar ahí. Y a veces son historias que, diría yo, se deciden sobre la marcha, en el momento, no están anotadas en ningún calendario. De hecho, él podría haberla estado espiando y ella era consciente de eso. También hubo situaciones curiosas porque cuando ella no quería que él se enterara, simplemente les escribía la información a sus clientes en una hoja, ellos la leían y no se hablaban entre sí. Estando sentado en su salón de belleza, estarán de acuerdo en que es una situación curiosa. Todo esto continuó. Ella en algún momento no aguantó más y fue a la policía. Ese es un tipo de problema en este tipo de casos. Ya lo habíamos mencionado. Y pasó que básicamente las acciones de la policía se redujeron a darle un número de teléfono y decirle que si algo sucedía o si se sentía amenazada, simplemente llamara. No es mucho, sobre todo porque ya antes había señales de que Mijao podía ser agresivo. Eso fue en 2012. Porque en el año 2012 fue detenido por conducir ebrio, pero también por golpear a 2 policías. Pero también resultó porque su primera esposa se separó de él. Se separó porque tenía lo que se llama una tarjeta azul, es decir, él la maltrataba, pero ese escenario fue exactamente el mismo que en la relación con Hannah. Él estaba enfermizamente, casi obsesivamente celoso de su primera esposa, de ahí esas peleas, de ahí esas amenazas. Es más, incluso lo hacía con respecto a su primera esposa, cuando ya estaba con Hannah. También se notaba que es una persona que no perdona, que es vengativa y que obsesivamente va a buscar cumplir algún objetivo propio que lastime a la otra persona. Y llegó ese día, el 14 de febrero, San Valentín, ese día con el que empezamos el episodio de hoy. Hannah presentía desde la mañana que ese San Valentín no tendría tranquilidad por parte de Mijao. Y efectivamente apareció durante el día antes del mediodía. Apareció en la sala, tenía otra vez un hermoso ramo de rosas rojas, otra vez le aseguraba su amor, pero además de esas rosas también tenía un regalo caro. Era un colgante con forma de corazón. Ese corazón estaba decorado con cristales de Swarovski. Definitivamente no era un regalito cualquiera que normalmente se da, sino un regalo lujoso. Ella no quería aceptar todo eso. Él lo dejó y simplemente se fue. Ella todavía le dijo que en la noche vendría y simplemente le devolvería ese regalo. Luego fue a la peluquería y él ya enviaba mensajes de texto. No tenía paz ni podía peinarse tranquila. Pero de alguna manera ese día pasó y Hannah tenía que regresar a casa. Pero Hannah no volvió a casa. Sus padres la buscaron y llamaron, pero no obtuvieron respuesta. Su teléfono estaba apagado. Pensaron, 14 de febrero, día de San Valentín, es una mujer adulta, así que pensaron que tal vez estaba en casa de alguien. Prefirieron esperar para evitar una alarma innecesaria y lo hicieron hasta el día siguiente. También revisaron su departamento, no estaba ahí, así que decidieron ir al departamento de Mijao.
Cuando entraron, él tenía un entresuelo, entraron y vieron que con el cinturón del pantalón y al mismo tiempo con el cinturón de la bata, esos dos cinturones estaban atados juntos. Está colgado, Milhouse simplemente pasó ese cinturón por el entresuelo y luego se ahorcó. Fue un shock, entraron y ese shock fue aún mayor. En la cama yacía muerta Hannah. Ella ni siquiera había tenido tiempo de desvestirse, todavía estaba con la ropa puesta. Los padres, pese al shock y los nervios, avisaron a la policía. Comenzaron las actividades rutinarias de inspección de todo el departamento. El cuerpo de Hannah fue llevado a la autopsia y ahí se descubrió que recibió 2 puñaladas. Una puñalada fue al corazón y la otra al hígado. Se supone que fue así. Él la estaba esperando con el cuchillo y en cuanto ella entró al cuarto, empezó a apuñalarla. No, Hannah murió en el acto, también de una manera muy característica. Ella tenía algo en las manos, así como estaba acostada en esa cama. ¿Una foto? No, una foto apretada en la mano. ¿En esa foto es alguna imagen de unas vacaciones o de algún momento romántico? En esa foto, por supuesto, están ella y Milhouse, ambos sonriendo. Todo sucedió de tal manera que cuando Milhouse ya la había matado, después los policías lo determinaron. Él fue al casino, se quedó ahí bastante tiempo, bebió mucho y como de costumbre regresó al departamento. Cuando le puso esa foto en las manos, después se ahorcó. Claro, fue un shock para ambas familias, también para la de Milhouse. Es una tragedia increíble. En el funeral de Hannah hubo bastantes personas, amigos, amigas y por supuesto la familia. También se leyó una carta. Esta carta, más o menos, algunas de esas frases o palabras sonaban así: querida hijita, no tuviste suerte en el amor, estuviste con nosotros y seguirás estando. Así lo escribieron, según suponemos, los padres de Hannah. Y así termina trágicamente esta historia, una historia que de alguna manera está relacionada con el 14 de febrero, pero como pueden ver, también está relacionada de una manera trágica. Por supuesto, decimos esto más en el contexto de elegir bien a nuestras parejas. Como decía mi abuela, no todo lo que brilla es oro y hay que recordarlo. Claro, el 14 de febrero que siga siendo el Día de los Enamorados, pero de los que realmente están enamorados, y eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y por supuesto, cuídense. Ve episodios especiales y normales sin anuncios en girohiro.co, Criminal ni Patrol.